Bueno, muy buenos días con cada uno de los presentes virtualmente a este interesante encuentro, vamos a llamarle así, ¿no? En la cual estamos compartiendo nuestras inquietudes acerca de, pues, los problemas que atraviesa en este momento el país y que también son parte de la problemática a nivel mundial. Y en ese sentido, lo que expresaba Grimaldo no es solamente cuestión del Perú, es cuestión del mundo, porque ahora estamos en una crisis que no sabemos cómo vamos a salir. Las noticias de la mañana son preocupantes, ¿no? Ya Rusia entró a este otro país, ¿no? Ucrania, y estamos pues a un paso de una confrontación nuclear, porque acá pues no es así nomás, ¿no? Y ahora más los problemas de la pandemia, más los problemas del cambio climático, ¿no? Estamos en una situación de crisis, y una crisis que se refleja en todo el mundo, ¿no? Bien, miren, dentro de todo este espacio, ¿no? Nuestra preocupación es formar a nuestros alumnos de la manera más conveniente, ¿no? Para que puedan desenvolverse en estos espacios de incertidumbre también. Entonces, voy a valerme de una presentación en PowerPoint para abarcar en el tiempo que ustedes han determinado las cosas más puntuales e importantes relacionadas a la importancia del calendario para jóvenes que se están formando en educación, sobre todo en educación intercultural bilingüe. Bueno, entonces, permítame compartir, abrir para compartir la pantalla. Bien, entonces acá vamos a hablar por la importancia, ¿no?, del calendario llamado ahora comunal. Bien, pero para que se entienda el sentido de la importancia, es que quiero recordar hacerles recordar muy rápidamente, ¿no?, algunas cosas, ¿no?, relacionadas a la vida misma de los que después vamos a dibujar en el calendario, y que este calendario, ¿no?, nos va a servir para nuestra práctica pedagógica. Este es uno de los calendarios hechos para la comunidad campesina de Quispillacta, Ayacucho, ¿no? En este calendario vemos nosotros los meses del año, el periodo seco del año, el periodo lluvioso del año, y después arriba en dibujos, ¿no?, las prácticas agrícolas que cada mes los campesinos van realizando, ¿no? La familia campesina, padre, madre e hijos, y muchos de los estudiantes ayudan a sus padres y también participan de esta crianza. Y también, ¿no?, su conversación entre comillas, con la naturaleza para la crianza de la diversidad, ¿no?, que les va a permitir tener comida suficiente para todo el año. Bien, esto tiene un proceso para elaborarlo, ¿no? En realidad, en cada escuela, el profesor intercultural debe conversar con los campesinos criadores de diversidad, que muchas veces son los propios padres de familia. En otros casos son campesinos que ya no tienen hijos en la escuela, sin embargo, no son personas que les gusta compartir sus conocimientos. Entonces hay que buscarlos a ellos. No ir, digamos, a traerlos a la escuela, sino ir a donde ellos están, ¿no?, para ahí, en su misma chacra
o en su misma casa, en el campo, conversar sobre la manera como ellos, ¿no?, cultivan, qué señas para predecir el clima ven, qué secretos practican, ¿no?, qué manifestaciones de respeto que son sus rituales realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hayamos conversado nosotros, ¿no?, con varios padres de familia, no solamente con un par, sino varios padres, varias familias, porque acá tanto el padre como la madre saben de estas cosas, e incluso los hijos, y muchos de los niños, ¿no?, que son nuestros alumnos, ellos también ya saben de estas señas, de estos secretos. Entonces, una vez que hayamos conversado y tomado nosotros nota, ¿no?, minuciosa de todo lo que han hablado, entonces esta conversación, ¿no?, así la sistematizamos en una matriz de sistematización de saberes. Esta matriz de sistematización de saberes es el corazón del calendario comunal. Sin una buena sistematización, ¿no?, de los saberes, no podríamos dibujar un bonito calendario. Después, al final, ya viene el dibujo del calendario. Conversamos en uno de los cursos que el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas ofrece a profesores, ¿no?, ya en ejercicio de escuelas rurales, y también a jóvenes técnicos que trabajan en proyectos de desarrollo rural en las comunidades campesinas. Esta es una fotografía en el Cusco a la cual concurrieron, pues, profesores, ¿no?, y también técnicos, no solamente del país, sino también de la Argentina y del Ecuador y de Bolivia, ¿no? También profesores, algunos profesores de estos lugares. Entonces acá una pareja de campesinos de la comunidad campesina de Queromarca, ¿no?, están compartiendo sus saberes y todos son en este momento sus alumnos. Están tomando nota de todo lo que hablan, no solamente grabando, porque ahora la facilidad de los celulares, ¿no?, sino escribiendo, porque muchas veces el celular falla, pues. Otra fotografía de profesores de escuelas primarias, en este caso, ¿no?, en el Cusco también, conversando con las madres de familia sobre los saberes. Después de esto, en equipo, porque este es un trabajo, pues, de equipo, en equipo se reúnen para sistematizar, ¿no?, estos saberes, ¿no? Y luego, este es algunos lo hacen, como les he mostrado, otros pegan los papelotes en la pared y todos, ¿no?, contribuyen a la sistematización. Este es un profesor de Bolivia, es un colega que tiene un doctorado, es PhD en antropología de una universidad norteamericana, pero él es peruano, ¿no? Y ha querido reflexionar sobre esas cosas, y no solamente a través de la lectura de libros, sino también participar en la conversación, ¿no?, y después en la elaboración del calendario. Y esta es la sistematización que se tiene, ¿no? Acá se tienen los meses del año, ¿no?, la práctica de cultivo que en cada mes se realiza, es decir, cuando digo práctica de cultivo es la preparación del suelo, la siembra, las cosechas, etcétera, ¿no? Y después viene las señas, ¿no?, para predecir el clima, si el año va a ser seco, el año va a ser lluvioso, que en cada mes ven ellos. Después los secretos, o sea, las prácticas que los campesinos realizan para que lo que estén haciendo salga bien. Esto es bastante discutible desde el punto de vista de la ciencia clásica, ¿no? Generalmente son catalogados estos secretos como creencias que no tienen realmente ninguna base científica. Posiblemente, pero con bases científicas, sin bases científicas, los campesinos siguen utilizándolo porque les da resultado y porque de ello muchas veces depende la producción de sus alimentos. Después, las manifestaciones de respeto a la naturaleza llamados rituales en cada
mes del año. No solamente los rituales a la madre tierra, madre naturaleza, Pachamama, sino también, ¿no?, las fiestas, ¿no?, patronales, ¿no?, que festeja la comunidad. Todo eso se anota mes por mes. Y después las comidas. La comida viene de la chacra. Y en cada mes, pues, sacan las cosas que cosechan, pues entonces de ellos preparan, ¿no?, sus comidas. Cada periodo tiene sus diversidad de comidas. Y viene recién después de una buena matriz, recién viene la elaboración del calendario. Recién, no es que de frente se entra a dibujar, no. Y entonces acá los profesores, pues, en base a una buena matriz, comienzan y elaboran por ejemplo, este calendario es para el cultivo de la papa en la comunidad campesina de Queromarca, ¿no?, allá, Cusco, ¿no? Otros grupos de profesores han hecho también de la misma comunidad, que no solamente siembra papas, sino en las partes más bajas siembra maíz, el calendario comunal, ¿no?, para el cultivo de maíz. Pero no siembra maíz solo, pues. En las chacritas campesinas que están destinadas para que coma la familia, siembran mezclas de especies y variedades, ¿no? Tenemos en una misma chacrita sembrada al azar, ¿no?, diferentes variedades de maicitos, y juntamente con esto, líneas de quinoa de diferentes colores, líneas de achita o kiwicha, ¿no?, en las partes más bajas, ¿no?, donde el clima es más cálido. Incluso siembran frijol, ¿no?, que crece asociado con el maíz, y siempre en la base del maíz está creciendo sus calabazas, de tal manera que de esa chacrita tienen la cosecha de maíz, cosecha de quinoa, cosecha de achita o kiwicha, cosecha de calabazas, todo eso de una misma chacra. Y ese es uno de los secretos para tener suficiencia alimentaria, que muy rápidamente más adelante voy a explicar. Bien, entonces, pues, ¿qué es el calendario entonces comunal? ¿No? Es una secuencia gráfica de actividades agrícolas, ¿no? Y el calendario comunal es la vida misma, ¿no?, de los campesinos. Los campesinos, su principal actividad sigue siendo la crianza de la chacra. Hay algunas comunidades que se encuentran muy alto, ¿no? Para ellos, pues, es la crianza de llamas y alpacas. Y ahora también crían ganado vacuno y también ovejas, ¿no? Y hay también para esas crianzas de llamas, alpacas, ¿no?, hay toda una sabiduría, al igual que para la crianza de las plantas. Todo eso tiene que reflejar un buen calendario, ¿no?, calendario comunal. Pero, vuelvo a repetir, la matriz es el corazón de este calendario. Ordena la información que nos dan varias familias campesinas y a partir de ello podemos dibujar calendarios, ¿no?, muy bonitos. Y esta es una muestra de la matriz que utilizamos, ¿no? Esta matriz está proyectada también con fines pedagógicos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de los meses del año que son desde agosto hasta julio, no desde enero, ¿no?, sino desde agosto. ¿Por qué en agosto? Porque en agosto, en estas culturas chacareras, ¿no?, en agosto es donde se inician las siembras muy tempranas, que en quechua de Cusco le llaman mahuay y en quechua de Ayacucho, michca, ¿no? Entonces, acá se inicia, pues, el periodo agrícola, ¿no? Entonces, lo que interesa saber acá con el clima es de qué mes a qué mes llueve en esa comunidad y de qué mes a qué mes ya no llueve o llueve muy poco, ¿no? Entonces, eso nos va a contar
el campesino, que sabe muy bien. Después las prácticas de cultivo que se realizan en cada mes. Luego las señas, o sea, estos cambios, ¿no?, en el brillo de las estrellas, estos cambios, estas variaciones en la floración de las plantas silvestres, o en la conducta de los animales silvestres, o en la coloración del pelaje o del plumaje, ¿no?, en el caso de las aves, el plumaje, ¿no?, y de acuerdo a eso nos están también indicando. Y los miles de secretos que hay, ¿no?, para que salga bien la práctica agrícola que estamos realizando. Y también acá se registran las fiestas y rituales, ¿no? Entonces, dentro de estas fiestas o rituales, no, hay que tener siempre en cuenta que en el mes de noviembre, en los primeros días, de todas maneras, todas las comunidades que crían todavía diversidad, ¿no?, se recuerdan de sus muertos, ¿no? Y entonces el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, arman en sus hogares sus mesas, ¿no?, donde ponen los platos de comida que les gustaba a sus difuntos, ¿no? Y velan toda la noche, ¿no?, y al día siguiente recién van al cementerio, ¿no? Entonces, eso en realidad es una manifestación de respeto incluso a nuestros muertos, a quienes desde la cosmovisión andina también consideran personas que aún todavía están vivas. Otra fiesta que festejan todas las comunidades son los carnavales en el mes de febrero. Para las comunidades andinas, los carnavales no se limitan a domingo, lunes, martes, miércoles, ceniza. Es todo el mes de febrero y aún en los meses de marzo. Cada familia tiene su fecha para celebrar y la manera como ellos hacen es, celebran en su casa, ¿no?, entre una reunión familiar, y después salen bailando a visitar a todas las familias, ¿no?, amigas de la comunidad, ¿no?, a todas las familias que integran el grupo de Ayu, el grupo de Aini, ¿no?, que les van a ayudar a trabajar. Entonces, con ellos, ¿no?, van visitándolos de casa en casa, ¿no? Llueva o no llueva, ellos bailan. Se baila en plena lluvia, ¿no? Entonces, porque en esos meses pues ya están lloviendo ya ¿no?, en las chacras. Después viene el mes de mayo. Los primeros días de mayo es otra fiesta que festejan, la fiesta de las cruces, ¿no?, en todas las comunidades y mucho más en Cusco, ¿no? Es asombroso ver, ¿no?, cómo a lo largo del río Vilcabamba, ¿no?, están diferentes pueblos que cada cual tiene sus cruces y para esa fecha están haciendo sus fiestas, ¿no? Entonces, y curiosamente, Todos Santos, carnavales y fiestas están relacionadas con una constelación, con un grupo de estrellas que forma una cruz cuadrangular andina, ¿no? Esas cruces que los campesinos tejen en sus ponchos, ¿no?, que los campesinos dibujan en sus cántaros, ¿no?, de cerámica, ¿no?, etcétera. Entonces, está asociada, ¿no?, con eso, cuando sale a las 4 de la mañana en noviembre, en febrero culmina, es decir, alcanza su máxima altura a las 4 de la mañana, y en el mes de mayo se oculta a las 4 de la mañana. Entonces, hasta ahora sí, en algunos lugares sin asociar ya a esto, ¿no?, seguimos festejando, pero en los centros ceremoniales, ¿no?, prehispánicos, no solamente incas, sino antes de los incas, incluso los Huari, Chavín, Caral, en todo lugar, ¿no?, claramente nos están diciendo que estos centros ceremoniales están orientados también hacia estos momentos para ellos sagrados.
Bien, después viene la diversidad de comidas que tenemos que registrar para cada momento, ¿no? Se come lo que sale del chakra. Por ejemplo, nada más un ejemplo, en febrero ya está la cosecha de las michcas, lo que hemos sembrado en las siembras tempranas de agosto, en febrero ya están saliendo. Y de eso pues hacemos el famoso puchero, una mezcla de todo lo que hay en la chakra, es una sopa muy sustanciosa, ¿no? Muy agradable que en ese momento se come, ¿no? Y no solamente se come pues los productos que vienen de la chakra, sino también los productos que ofrece el monte, que ofrece, digamos, a las partes altas también, o sea, toda la saiga también, lo que tiene la saiga, las plantas silvestres también, muchas de ellas se comen, ¿no? Bien, luego acá hemos hecho énfasis para estos fines pedagógicos, las músicas y las danzas. La música y danzas van unidas en el campo. No se hace música por música, se hace música para bailar, ¿no? Para danzar. Cada fiesta tiene sus propias danzas, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, del cual soy natural, ¿no? En los carnavales en febrero se baila pues el huaylas. El huaylas es una danza chacarera que se baila en la propia chacra, ¿no? La orquesta va a la propia chacra y ahí, haciendo el segundo aporque de la papa, ¿no? Se baila después de terminar el aporque, ¿no? Después, por ejemplo, ¿no? En el mismo valle, ¿no? En el mes de noviembre, ¿no? De noviembre, en el mes de noviembre, perdón, es en el mes de mayo. En el mes de mayo se bailan otra danza, por ejemplo, se baila los chapis. Chapis es una danza también, ¿no? Sobre todo en la margen derecha, donde está este Chupaca, ¿no? Ahuac, todo este sitio, ahí se bailan, ¿no? Es danza de ese momento. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay que registrar también eso. Ahora, después, los juegos, ¿no? También, una cosa que quiero llamar la atención es que no solamente juegan los niños acá, juegan también los jóvenes y juegan los adultos, ¿no? Y juegan no en su casa, sino en la chacra, porque cuando ellos juegan en la chacra, para su concepción, la chacra también, como está constituida por personas vivas, por personas con su ánima que se pueden alegrar, las plantas para ellos son personas, entonces le hacen ahí también para jugar, ¿no? Es curioso en la cosecha, por ejemplo, ¿no? Están cosechando ahí de repente un grupo de jóvenes o de muchachas, ¿no? Así, bien robustas, tumban a un joven y le agarran de los pies y lo arrastran por toda la chacra, en medio de risas, ¿no? Entonces, es secreto para que la papa, ¿no? Dure, ¿no? Que sea cosechada dentro de este ambiente de fiesta, ¿no? Entonces, todo eso hay que registrar acá. Y las personas que están participando, que están viendo eso, pues entonces, ahí pues ellos tienen ya cambian su modo de ver estas cosas, ¿no? También la elaboración de artesanías, como por ejemplo los tejidos, ¿no? También todos tejen, tanto hombre como mujer se teje, ¿no? Claro que hay algunas comunidades que sobresalen en este tejido, por ejemplo en Ayacucho, ¿no? En la cual radico, ¿no? En las partes altas de Huanta, donde están las comunidades de Uchurajay, ¿no? Entonces, las jóvenes tejen unas cosas hermosísimas en las cintas que después se ponen en sus sombreros, ¿no? Lo mismo también en Puno, ¿no? En la isla de Taquile o Amantaní, ¿no? Hacen unas chuspitas que, digamos, muy finas, ¿no? Un tejido
primoroso. Y todo eso hay que registrar, ¿no? Que en qué periodos tejen, porque no tejen todo el año, ¿no? Tejen determinados meses, ¿no? Hacen cerámica también en determinados meses, y no todas las comunidades. Hay comunidades que siempre se han distinguido por hacer, pues, cerámica, y esos hacen, ¿no? Otros tejen canastas, etcétera, etcétera. Y la última columna que acá está es el camino de los astros. El camino del sol, el camino de la luna, el camino de las estrellas que les ayudan, ¿no?, a hacer chakra. Esto, desgraciadamente, es lo que más se ha erosionado, se ha perdido. Los campesinos actuales muy poco saben de esto. Pero gracias a que los centros ceremoniales de origen prehispánico como el Coricancha en el Cusco, o Machu Picchu, o Huari en Ayacucho, o Chavín de Huántar en el Callejón de Conchucos en Ancash, ¿no?, o Caral al norte de Lima, ahí está, ¿no?, las evidencias bien claras, ¿no?, de la sabiduría que han tenido esas gentes para criar sus chakras, porque todas las culturas andinas han sido culturas chacareras. Y pues, la razón es muy simple. En esos entonces no había importación de alimentos. Pues. Si no producían ellos, morían de hambre, ¿no? Y tenían necesariamente que tener alimentos. Bien. Entonces, la matriz de sistematización nos permite hacer un buen dibujo. Dibujos tan bonitos como estos que hicieron los profesores del Instituto Educativo de la comunidad de Queromarca en el Cusco. Acá están las épocas lluviosas, la época seca, los meses del año, y acá las prácticas, ¿no?, de cultivo, ¿no?, y las señas, los secretos, los rituales que van produciendo, sus fiestas y los astros que les van acompañando en todo esto. Este es el calendario, ¿no?, para la sierra, ¿no? Otro que para la Sierra Norte, el calendario, por ejemplo, del caserío de La Illuca, en el distrito Gregorio Pita de la provincia de San Marcos de Cajamarca, ¿no?, donde tuvimos la suerte de estar casi 6 años acompañando a 17 escuelas y a los profesores de esas escuelas. Entonces, cada una de esas escuelas hizo un calendario, ¿no? Hizo los profesores y después, ¿no?, se ordenó y se dibujó. Las comunidades de Cajamarca, la mayoría ya no hablan quechua, excepto Chetilla, ¿no?, donde todavía se habla, y otra comunidad, ¿no?, que está cerca a Cajamarca, que no recuerdo, donde está Porcón, no, Porcón, por ahí. Después el resto ya no. Acá, por ejemplo, en la provincia de Matar, en la provincia de San Marcos, ya no hablan quechua, pero siguen practicando, siguen viendo sus señas, siguen haciendo sus rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y este calendario es muy antiguo. No es pues que recién se está haciendo, ¿no? El primero que dibujó un calendario en realidad fue Omán Poma de Ayala, este cronista andino. En 1615 publica ese su libro, Buena Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Y entonces, ahí en la parte correspondiente a las prácticas agrícolas que se realizaban, él hace en forma de dibujos mes a mes qué práctica agrícola realizaba. Y si eso lo ordenamos así de una manera circular, ¿no?, circular, entonces vemos que corresponden pues a cada mes hasta ahora, ¿no?, de las prácticas que se hacen. Este calendario puede ser muy rico cuando realmente se conversa bien con los campesinos. Este es un dibujo hecho por jóvenes campesinos de Quispillacta, el lugar donde durante también 6 años estuvimos conversando, ¿no?,
con los jóvenes campesinos que tienen cargos de autoridad, es decir, que son los que acompañan a los barayos, ¿no? Hay jóvenes varas, le llaman ahí, de comunidades de la cuenca del río Pampas, ¿no? Y ahí convertían en la comunidad Quisquillaca para durante 2 o 3 días conversar sobre estas cosas, ¿no? A ellos no les vamos a enseñar pues, qué es seña, qué es secreto, ellos saben más que nosotros de esas cosas. Lo que nosotros hacemos es, ¿no?, hablarle de esto para que se motiven, para que no lo pierdan, porque acá está, ¿no?, su vida misma y la seguridad frente a la incertidumbre que ahora tenemos. Acá está, ¿no? Y entonces, hacen un calendario muy bonito. Han dibujado, ellos mismos han dibujado acá, ¿no? Miren, por un mes nomás de noviembre, que es donde sale la cruz, Sagrada Cruz Andina, ¿no? Ahí, en noviembre, no se olvidan, están llevando flores a sus difuntos. Están comiendo las tantaguaguas, ¿no?, comiendo las guaguas. Entonces, se está haciendo las primeras siembras ya, ¿no?, de la papa, ahí en esa zona. Y se está aporcando ya el maíz, ¿no? En carnavales, en febrero, ¿no?, se está... ahí festejan haciendo carrera de caballos los jóvenes campesinos o bailando alegremente alrededor de un árbol, ¿no?, cortándolo ahí, ¿no? Y ahí se come, pues, los frutos frescos, ¿no? Como digo, por ejemplo, el puchero, ¿no? Y están haciendo en algunas partes ya volteando la tierra, ¿no?, que va a recibir, es tierras en descanso que van a recibir cultivo después, ¿no? Y viendo las señas, por ejemplo, a la tuna, ¿no? Para ello, cuando ven abundante tuna, dicen, este año no va a haber buena producción de papa. Si otro año ven que hay poca producción de tuna, dicen, este año sí va a haber buena producción de papa. Entonces, en mayo, ¿no?, que es el otro mes que decía donde ya se oculta la Sagrada Cruz Andina, ¿no? Entonces ya están en plena siembra, ¿no? Papa, hay siembra o cosecha de papa. De la siembra grande ya de papa están cosechando, ¿no? Y acá, pues, también están viendo sus señas, ¿no? Están viendo si esta papita va a continuar con ellas o ya se quiere ir, ¿no?, a través de lo que observan en la forma que tiene la papita. Es la fiesta también acá de las cruces. La cruz es una persona para ellos. La adornan con flores y la llevan a que escuche misa para que vigorice su ánima. Y acá es donde se hace, ya está con la cosecha, las guatias, pues, ¿no? Entonces, cuando decimos sabiduría, ¿a qué sabiduría nos estamos refiriendo? A las señas, a los secretos y a las prácticas de crianza. Señas como el brillo de los astros. Acá he puesto los astros, ¿no?, que tienen relación directa con la crianza de la chacra. Y si criamos, ¿no?, estas plantas de acuerdo a los astros, estamos criando en armonía con la naturaleza también, ¿no? El sol, la luna, este montoncito de estrellas es las Pléyades, llamada en Ayacucho Suchu y en Cusco Colca, el Amaro, ¿no?, que es en la constelación del Escorpio, ¿no?, la Sagrada Cruz Andina, de brazos más o menos iguales, en uno de cuyos cuadrantes tiene 3 estrellas que forman, pues, la cruz escalonada al girar. En el cielo norte, ¿no?, otra cruz que tiene una especie de cola, ¿no? En la selva conocen muy bien esta cruz, e incluso ellos en algunos pueblos tienen, ¿no?, lo que tejen una especie de rectángulos, ¿no? Y lo tienen como protección en sus casas, ¿no? Algunas estrellas, como la estrella del Catachillay, que en astronomía se llama Achernar, ¿no?,
¿no?, que también acompaña, y las estrellas más brillantes de la Osa Mayor, está también en el cielo norte. Pues, estos astros están, su camino está indicado en los centros ceremoniales, desde Caral hasta Inca, pasando por Huari y Chavín. Pero no solamente ven astros, no son astrónomos, son conversadores, grandes conversadores con las estrellas, con el sol, con la luna. También ven la floración de las plantas, la mayor o menor floración de las plantas, sobre todo de las plantas silvestres, ¿no?, que le dicen cuando florea que es un año bueno, ¿no?, y cuando otro año se presenta escasa la floración o no hay floración, que va a haber un año con dificultades, o sea, para ellos con dificultades, con poca lluvia, ¿no? Y los animales, que son señas. Todos los animales son señas. Por ejemplo, el sapito, ¿no?, es seña, ¿no?, para el año también. No, si un año el sapito tiene se aparece gordo, ¿no?, en el momento de hacer la preparación del suelo, ahí pues ellos ven el sapito gordo y con una piel oscura, dicen, este año va a llover. Si otro año al hacer la preparación del suelo también el sapito está flaco, ¿no?, y pálido, una piel pálida, entonces dice, va a haber sequía. Lo mismo el zorro, el aullido del zorro. En la época de siembra, si el zorro aúlla pues con un grito muy fuerte y continuo en las noches, sobre todo de luna, entonces dice, va a haber, no, el zorro nos está diciendo que va a haber buena lluvia. Si otro año el zorro aulla entrecortado, ellos dicen como si se estuviese atorando, dicen, ¿no?, entonces este año va a haber poca lluvia. Y así, ¿no? Por eso es que hay que cuidar tanto esta flora silvestre como esta fauna silvestre, porque ellos en esta agricultura de secano que tenemos hasta ahora y que predomina en el Perú, estos son los que nos ayudan, ¿no?, a criar la diversidad de comidas que necesitamos hasta ahora, no solamente para los campesinos, sino aún en las ciudades, porque de acuerdo a los especialistas, el 60 a 70% de lo que comamos viene de la chacra campesina, porque ellos son la mayoría, ¿no?, de los tipos de agricultores que hay en el Perú. Y todo eso para criar esta diversidad, ¿no?, diversidad bien sea de maicitos o de papitas, ¿no? Esta diversidad es de una sola chacra, recién cosechadita, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante acá? Porque, por ejemplo, esta papita, ¿no?, clara, ¿no?, esta papita casi blanca, puede ser resistente a sequía, ¿ya? Y otra chaquita a su lado, esta, digamos, media rojiza, puede ser resistente al opuesto de la sequía, que es el exceso de lluvia. Por ejemplo, este año está lloviendo demasiado en las chacras, ¿no? Entonces, si se presenta un año con sequía, estas y las otras que tienen esta resistencia van a producir. Si otro año se presenta, ¿no?, lluvioso, estas son las que van a producir. Pero para eso tenemos que sembrar en mezcla, ¿no? Y ahí la importancia, la gran importancia que tiene de conservar esta diversidad y que tiene que ser expresada en nuestros calendarios comunales. Nosotros decimos que dibujar, para la formación de un profesor intercultural, dibujar o mostrar fotografías de homogeneidad es meterse un autogol. Acá hay que mostrar la diversidad. Tenemos 4.000 variedades de papas nativas cultivadas. 4.000 es bastante. Anoche acabo de asistir a una conferencia donde un especialista del Centro Internacional de la Papa me corrigió. No es 4.000, me dicen, ¿no? Es 4.800, ¿no?, y que están conservadas en el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Y al igual de eso, 1.600 variedades nativas de maíces, ¿no? Por eso es que
hay que pensar muy seriamente introducir acá en el Perú, ¿no? La semilla transgénica, ¿no? La semilla modificada genéticamente, porque esa semilla transgénica puede contaminar esta rica diversidad que tenemos y eso puede variar, ¿no? En la resistencia que ya adquirida durante cientos de años que estas variedades se han cultivado, ¿no? Puede variar, ¿no? Entonces, hay que pensar muy seriamente cuando se trata de introducir semilla transgénica en un país tan rico en diversidad como es el Perú. Pero no solamente de plantas, sino también de animales. Hay que conservar estos animalitos también. En el calendario debe haber, porque hay algunas comunidades que están en altura. También se hace calendario de la crianza de llamas y alpacas, ¿no? Se hace calendario. Tienen sus propias señas, sus propios secretos para criarlos, ¿no? Y hay que criar diversidad de pelaje. Cada uno de estos tiene diferente resistencia. En conjunto, estos animalitos pertenecen a la familia de los camélidos, de las camellos, de los dromedarios, que sabemos nosotros que tienen gran capacidad para resistir largos periodos sin tomar agua. Esto también no tienen esa capacidad. Y acá en los Andes, donde los expertos en cambio climático nos dicen que el Perú es el tercer país en el mundo que va a sufrir los mayores efectos del cambio climático, que acá se va a manifestar como la falta de agua, estos animalitos hasta el último los van a acompañar y hay que conservarlos, no para nosotros, porque en el caso mío, pues, ¿no? Yo me voy a escapar de todo esto, ¿no? Para las futuras generaciones que van a enfrentar estos problemas y van a tener en estos animalitos, ¿no? Van a tener, ¿no? sus fuentes para poder seguir viviendo. Secretos, hay miles, solo muy rápido. Miren, este es de una de comunidades del altiplano, ¿no? De Conima, Pilali, Mo y el centro poblado de Cangali, Milave, ¿no? Bien, entonces, conocen 11 clases de luna y conocen qué lunas son convenientes para criar diversidad de plantas y qué lunas para criar diversidad de llamas y alpacas, ¿no? Entonces, es una sabiduría que no debe perderse. Y esto otro, las manifestaciones de respeto a la naturaleza que hemos perdido actualmente. Esto también debe figurar en nuestros calendarios, porque si no figuran esto en nuestros calendarios, son calendarios sin alma. Y entonces, felizmente, estos rituales hoy llamados así están presentes en Huancayo, en Cusco, en Chucuito, Puno, en Conima, a las orillas del lago Titicaca, también en Platería, también también del lago Titicaca, en Ayacucho. Felizmente todavía, no digo todos completamente, ¿no? Pero todavía estas manifestaciones de respeto a la naturaleza se están dando y hay que conservarlos. Y deben ser expresados en el calendario. Y todo esto para tener suficiencia alimentaria, mana pisicui, que no falte alimento para nadie, para la naturaleza, para las deidades, para los humanos, ¿no? Y esto se logra sembrando de todo, diversidad, para comer de todo, probar de todo, y entre todos, naturaleza, deidades humanas. De esa manera, vivir el summa causa aiuntin, es decir, entre todos, ¿no? Humanos, naturaleza, deidades, y con todos, es decir, pues todo el aire, naturaleza, sociedad, persona, vivir bien, vivir serenamente, venir. Todo esto debe fluir también del calendario, ¿no? Muy rápidamente, en una comunidad de la sierra, ¿no? Tenemos, pues, no se siembra maíz, pues, en cualquier parte. Tiene su zona de crianza del maíz, y el maíz no se siembra solo, sino asociado con quinoa, con kiwicha y con frijoles en algunas partes.
Más arriba es la zona de crianza, la diversidad de las chacras, donde están las chacras de los tubérculos andinos, como la papa, la oca, el oyuco, la masua, ¿no? Y más alto, donde están los pastos naturales, especialmente el ichu, que es una plantita que nadie le da importancia, pero que ahora está tomando importancia porque esta plantita, ¿no?, es la que en los periodos secos va a llenar las lagunas, de la cual necesita el campesino, la familia campesina, incluidos los niños y niñas en edad escolar, agua para que tomen, ¿no? Entonces, esto en la época seca, ¿no?, es una planta que genera agua. En la época lluviosa no hay problema. En la época lluviosa la lluvia es la que llena pues esto, ¿no? Para también sirva de pastos a los, es posible, ¿no?, regar los pastizales, ¿no?, de la parte alta. Entonces, el calendario debe expresar también esto, ¿no? Y los espacios de crianza en la sierra están en las punas, crianza de lagunas, donde están los peces, los pastos naturales, especialmente el ichu, en los montes, o sea, en los relictos de montes que todavía tienen, donde están las plantas silvestres seña, las plantas medicinales, también las alimenticias, los animales seña también, en las chacras, ¿no?, en las mezclas de tubérculos, en la parte correspondiente a los tubérculos, en las mezclas de los granos andinos, ¿no?, y en las casas donde se teje, se hace cerámica o otras artesanías. Todo esto tiene que figurar en una buena matriz, porque el calendario tiene espacios muy pequeños, no se va a poder todo lo que uno registra, ¿no?, para tener así, ¿no?, calendarios muy bonitos. Y en la selva alta, para terminar, ¿no?, en la selva alta es otra realidad. En la selva alta tenemos un monte, ¿no?, lleno de vegetación. Tenemos los ríos sumamente importantes para la vida de las gentes que viven acá y sus chacras acá, ¿no? Entonces acá la crianza no solo se limita a las chacras, sino también a los ríos y a la selva, a los montes. Y ahí tenemos pues una rica biodiversidad, ¿no? No solamente de plantas silvestres como estas hermosas flores, ¿no?, sino también las plantas que nos van a servir para alimentarnos. Y en el monte también se encuentran los animales, ¿no?, que van a servir para alimentarnos, especialmente el sajino, el añuque, ¿no? Todo se come en realidad, ¿no? Allá se puede, pero pues no se caza en cualquier momento, tiene sus momentos, también es otra sabiduría. Y en el monte también están las plantas que nos van a curar. Las más conocidas por nosotros son pues la sangre de grado, ¿no? Un remedio milagroso para curar. Cuando uno se corta, se pone sangre de grado y a los pocos minutos ya no hay nada casi, ¿no? La uña de gato, un poderoso desinfectante, ¿no? Lo mismo la chancapiedra, la manayupa, ¿no?, jercampuri, todo eso ahí está en el monte y tenemos que conservar todo eso. Y en el río los peces, pues una diversidad, ¿no? Peces tan grandazos, ¿no?, como estos, un hombre, mire, cargando un enorme pez, como tan pequeños como los peces ornamentales, ¿no?, que cada vez, ¿no?, alcanzan mayores precios que compran aquellos que tienen peceras, ¿no?, para adornar sus hogares. Entonces, de todo esto, ¿no?, se alimenta y también tiene sus señas para pescar, sus secretos para que la pesca sea buena. No se pesca en cualquier momento, cada uno de esta clase de peces tiene su momento de pesca y todo eso sabe el campesino que vive en estos lugares. Para entender qué es lo que debe expresar el calendario en la selva, tenemos nosotros, por ejemplo, acá, un corte transversal de una comunidad, por ejemplo,
donde tenemos el río, que en la época seca, ¿no?, alcanza este nivel. Después a las orillas se encuentran los terrenos que le llaman ellos las playas, también están los barrizales, y más arriba las restingas y más arriba los suelos de altura. Cuando viene el periodo de lluvia y crecen los ríos se desbordan e inundan pues las playas y los barrizales. Entonces las chacras que hemos puesto acá ya pues son cubiertas por el agua. Pero la sabiduría campesina está en tener variedades, ¿no?, de cultivos, ¿no?, ciertas variedades por ejemplo, de maíz, ¿no?, de frijol, ciertas variedades de frijol, ¿no?, y de maní también que pueden cultivarse acá. En periodos cosechan y después ya crece el río, pero ya se ha cosechado, pues, ¿no? En la parte alta, acá en las restingas, ahí es donde se siembra pues el maíz, los frijoles, ¿no?, las yucas, que son los alimentos diarios, que ahora juntamente con la diversidad de plátanos que tenemos acá, son los alimentos diarios. Más arriba ya está el monte, donde están pues los animales, donde están las plantas, que también son alimento, algunas de ellas y otras propiedades curativas, ¿no?, milagrosas, digo yo. Entonces, los pasos de crianza de la biodiversidad en la selva serían, pues, en las aguas, en las lagunas donde hay diversidad de peces, en los montes, diversidad de plantas alimenticias, silvestres, ¿no? Y también acá una cosa interesante, algunas comunidades tienen minas de sal. En pleno monte hay cerros que todavía tienen sal en forma de piedras, ¿no? Entonces, el campesino en determinado momento, época del año, va a traer esa sal en espaldas, porque acá no entra carretera, para llevar a su comunidad. Y para ir ahí, para sacar la sal, es toda una sabiduría, no es así nomás, ¿no? En las chacras, tienen sus señas, sus secretos para las chacras de las playas y barrizales, o sea, para las plantas que se inundan, para las zonas que se inundan por los ríos. Para las restingas también, donde se siembra maíz, frijol, yuca, también tienen sus señas, sus secretos, ¿no?, sus prácticas de cultivo. Y en las casas también acá se teje, también se hace cerámica, también se hace canastas, ballesteras y otras artesanías. Vuelvo a repetir, todo esto debe estar expresado en el calendario comunal tan bonito como este de una reserva comunal de El Sira, en el río Pachitea, en la selva centroperuana, ¿no?, del centro. Acá en esto están los meses del año, acá están los periodos secos y el periodo lluvioso, ¿no? Después vienen las siembras en las playas, ¿no?, las playas y barrizales, más arriba la siembra en las restingas, y después, ¿no?, las casas que tienen que hacer de los animales que viven en el monte, están en el monte, y en la parte ya periférica, vamos a llamarle de esta manera de hacer calendarios, ¿no?, los peces que se crían, que se pescan en determinado momento. Esta es la vida. Y esto es lo que nosotros como profesores interculturales tenemos que mantener, porque de esto comen, de esto viven, ¿no?, estas comunidades, ¿no? Y eso es una manera, ¿no?, de contribuir a que esta enorme sabiduría de cientos de años no se pierda, ¿no? Finalizo entonces, ahora sí, diciendo todo eso, la importancia pedagógica del calendario comunal. Tal vez, digo yo, lo más importante de este calendario con fines pedagógicos es que el propio profesor participe en la elaboración de un calendario, porque el profesor que participa cambia de actitud a favor de la cultura andino-amazónica. Se ve que está presente, no es solamente teoría, está presente lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Y que eso
¿no? Que saben ellos, los campesinos, la familia campesina, ¿no? Eso puede servirnos nosotros para enseñar, ¿no? Para facilitar la enseñanza. También el calendario facilita la incorporación del saber local en el currículum escolar, ¿no? Se ha encontrado, esa es una de las herramientas, no estoy diciendo que es la única, es la herramienta que hasta ahora resulta ser una de las más efectivas, ¿no? Para incorporar el saber local en el currículum. La otra es que con esto se contextualiza los conocimientos que se enseñan en el aula. Ya no estamos pensando, pues, en traer ejemplos que no corresponden al contexto cultural. Por ejemplo, yo he visto en Puno, en una escuelita que tiene educación inicial, ¿no? Cuando la profesora me enseñó que había ambientado su aula, entro y lo primero que me llama la atención, un gran dibujo de Dumbo, un elefantito que vuela. Para una escuelita situada a 3.850 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Qué podría significar Dumbo para ese niño? Ese niño que está viendo sus señas, sus secretos, ahí juntamente con sus padres, ¿no? Entonces, esto permite, pues, contextualizar, sí, poniéndole ahí, dibujando sus principales señas, tanto plantas como animales, o sus principales danzas, donde ellos también participan ahí, ¿no? Eso sería una aula contextualizada, ¿no? Ambientada para una educación, ¿no? Intercultural. Otro es que facilita la planificación curricular, tanto mensual como anual, ¿no? En un marco de pedagogía chacarera, digo. Hay que hacer una planificación para todo el año y mes por mes también, ¿no? Cuando los profesores han recibido toda una capacitación en todas estas cosas, entonces es más fácil que los profesores, por ejemplo, que se encuentran en un mismo valle, por ejemplo en Pitumarca, ¿no? Está atravesada por el río Pitumarca, y a lo largo de ese río, desde la parte más baja hasta la parte más alta, ¿no? Hay escuelitas. Hay como 10 escuelitas, y en cada una de esas hay profesores y profesoras, ¿no? Entonces los profesores de la parte baja, ¿no? Tienen mayormente cultivo de los granos andinos, lo de la parte media de los tubérculos andinos y la parte alta de llamas y alpacas. Y cada uno de ellos puede reunirse, pueden ellos formar una red para, digamos, ayudarse, porque trabajar en equipo es nuestra costumbre en la cultura andina, trabajar en equipo, ¿no? Resulta más agradable. Pues se trabaja alegremente que estar trabajando solito ahí, ¿no? Entonces, claro, eso siempre y cuando lo permita. Ahora, con el COVID nos ha encerrado a todos, ¿no? Pero en condiciones normales, digamos, ¿no? Se debe trabajar en AINI, haciendo AINI para estas cosas. También el calendario comunal es fuente de materiales didácticos para diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A partir del calendario podemos sacar las cartillas de saberes. Y con respecto a las cartillas de saberes hay que diferenciar. Hay unas cartillas de saberes para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación intercultural bilingüe. Pero hay esa misma cartilla incluso ser orientada para la educación comunitaria. Lógicamente, el lenguaje que debe tener esa cartilla para educación comunitaria, que es la que realizan los propios campesinos en sus propias comunidades y que es la manera como ellos transmiten su sabiduría de padres a hijos, a nietos, ¿no? Eso es, pues, motivado, digamos, incentivado cuando uno les da las cartillas, ¿no? Sobre una seña, sobre un secreto. Entonces, y finalmente, facilita la planificación de estrategias integradoras, es decir, para construir un proyecto integrador de las áreas de cada ciclo de estudios. Es un reto esto, es interesante y me gustó mucho en esta experiencia que tuve estos
4 últimos años, creo, ¿no? Con jóvenes de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Abrió las puertas para que personas mayores como el que habla y que no son docentes y que no tienen la maestría ni el doctorado, ¿no? Pero sí una experiencia y que quiera compartir lo poco que sabe, ¿no? Pueda hacerlo, ¿no? Y entonces hemos hecho una bonita experiencia que están ahí, ¿no? Y que felizmente yo siempre digo los apus, o sea, los cerros sagrados, ¿no? Han permitido que me acompañe en esto la profesora Gladys Gamarra. Ella sí es pedagoga. Me ha enseñado mucho de estas cosas, de pedagogía. Y eso ella, pues, ¿no? En base ha hecho el esfuerzo para hacer una planificación, emplear estas cuestiones para este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y entonces, de eso es lo que se trata esto, y espero no haberlos cansado, y les agradezco por el espacio, ¿no? Para conversar, y gracias, ¿no? Sería todo, profesor Efraín. Muy bien, profe Julio. Estuvimos muy atentos a su presentación. Justo aquí tenemos una consulta del profesor Manuel. Nos menciona lo siguiente. Estimado colega Julio, ¿cómo articular la recuperación de la historia de los pueblos indígenas a la elaboración del calendario? Ya. Bueno, puedo responder ya, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta, ¿no? La historia de la comunidad a los calendarios, ¿no? En realidad el calendario es producto de toda una historia. Ahí también está la historia, ¿no? Todo esto, todas estas señas, secretos, pues, no hay que olvidar que las actuales comunidades campesinas son herederas de este conocimiento de las antiguas culturas prehispánicas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esto, ¿no? Ahora, claro, viene todo el proceso de colonización y del periodo republicano que ha influido, y que esa es otra historia, ¿no? Que es un reto, en realidad, ¿no? Habría que también ahí tratar de hacer esta incorporación de lo que sucede en el coloniaje hasta la república, ¿no? Y ahora, sobre todo, en todo este loco afán de modernizar, ¿no? A toda costa la agricultura campesina andina, ¿no? Entonces, es un reto que hay que hacer. Al menos el que habla no tiene experiencia en esto, pero considera que es importante. Si hay interés, pues entonces podemos conversar, ¿no? Más dando ideas, ¿no? Sobre la manera como esto se podría considerar también.